Hola gente, buenos días a todos. Hoy 15 de noviembre, FUDEPA, la Fundación Latinoamericana para una Democracia Participativa, inicia su cuarto coloquio y mesa redonda de trabajo con amigos y profesores de toda América Latina sobre un tema que nos interesa, especialmente para ser pensado desde las ciencias sociales y con una mirada hacia la democracia, que es la inteligencia artificial y su impacto en la política y en la democracia. Así que agradecemos a todos los que están. Vamos a empezar eh, con la participación de Germán Weber, que es argentino, en este momento está trabajando en México, pero es argentino, es licenciado en Ciencias Políticas, es maestrando en Evaluación de Políticas Públicas y doctorando en Ciencias Sociales. También Germán es coordinador académico de las carreras que dicta la Facultad de Trabajo Social en la ciudad de Gualeguaychú, docente de ciencia política y de trabajo social y director del grupo de estudios interdisciplinarios sobre tecnología, política y sociedad de Entre Ríos. Germán, gracias por acompañarnos y te escuchamos. Adelante. Bueno, buenas tardes a todos y todas quienes nos están mirando. Agradecer en primer lugar el convite para discutir esto que en muchas otras ocasiones siempre se considera como algunas discusiones urgentes y necesarias para pensar un poco fenómenos actuales y que impactan de lleno en las formas en que, en este caso, los que nos reúne, estudiamos la política. Yo trabajo en la Facultad de Trabajo Social, donde allí hace ya algún tiempo venimos trabajando de forma conjunta entre colegas para llevar adelante un grupo de estudio que, como bien mencionabas recién, se dedica al estudio, al impacto, ¿no?, de la tecnología en cuestiones vinculadas a la esfera social y cuestiones vinculadas a la política particularmente. Así que para mi presentación me gustaría primero ordenarme en tres cuestiones, compartir con ustedes que una de las cuestiones que más nos moviliza, ¿no?, dentro del grupo de estudios es pensar hacia dónde están yendo estas transformaciones, hacia dónde están yendo las transformaciones que, si bien no son nuevas, ¿no? Ya la literatura lo dice, hace décadas que estamos discutiendo los constantes cambios que venimos atravesando vinculados a la tecnología, sí, durante los últimos años han encontrado nuevos rostros, han encontrado nuevas facetas y constantemente se actualizan las formas en que impactan en la sociedad. Así que en esa línea, la idea que venimos trabajando con el grupo y que puntualmente me interesa compartir acá es pensar que se vuelve muy necesario encontrar o construir cartografías, ¿no? Construir una suerte de mapa o rutas que nos permitan ir orientándonos en esto que todo el tiempo va cambiando, en esto que todo el tiempo va transformando y que a veces parece que el horizonte se va desdibujando. En esa línea, las cartografías o las transformaciones que identificamos van en dos sentidos. La primera tiene que ver con las transformaciones en las formas en que se hace política. Creo que las formas en que hacemos política fueron muy bien abordadas en los tópicos que reunieron a otros especialistas en los coloquios anteriores, ¿no? Cuando trabajamos, por ejemplo, el impacto de la Big Data o cómo se van transformando las relaciones de poder al incorporar estas tecnologías o estas herramientas tecnológicas a la hora de hacer políticas públicas, pensar políticas públicas, evaluar políticas públicas, también tomar decisiones, también ver cómo esto impacta en la contienda electoral, en la arena política, las formas en que se van redefiniendo, ¿no?, las interacciones o las dinámicas de competencia entre los partidos políticos. Pensemos, por ejemplo, en las deepfake y cómo esto de alguna manera va atravesando las formas en que los distintos actores se vinculan entre sí. Entonces, tenemos en un primer lugar las formas en que se transforma la manera en que hacemos la política. Pero también, y esto como segunda cuestión a tener en cuenta, se van transformando las formas en que estudiamos la política, ¿no? Que es justamente
el tema que nos convoca. Inteligencia artificial impacta en la forma en que estudiamos la política. Y eso tiene que ver con un fenómeno bastante interesante de la inteligencia artificial, y es este doble juego que se genera. La inteligencia artificial puede ser objeto de estudio, ¿no? Puede ser, como veíamos recién, una forma de transformar las maneras en que hacemos políticas, pero también puede ser una metodología o puede ser una excelente herramienta para, de alguna manera, actualizar, renovar o incluso repensar las formas en que estudiamos la política. Entonces, las transformaciones, si bien se dan no solamente, si bien se dan en la arena política, entre los actores, en las instituciones, también se da en las formas entre eh, nosotros, quienes estudiamos a la política, vamos pensando nuevas metodologías para abordar, ¿no? Y eso es lo interesante de poder pensar junto con la inteligencia artificial, porque al hablar de transformación en los modos en que estudiamos, ¿no? La ciencia política, reconocemos que, perdón, en que estudiamos la inteligencia artificial o la política, reconocemos que la inteligencia artificial se propone como una herramienta que nos permite, por ejemplo, trabajar con un estudio en profundidad, una minería de datos, analizar tendencias políticas, modelar procesos, ¿no? Modelar procesos que nos permitan también tomar decisiones o predecir algunos resultados, no solo electorales, sino también predecir resultados en base a algunos fenómenos políticos que vayan generando datos o que se vayan registrando, y en base a eso ir procesando y modelando. Y también incluso utilizar inteligencia artificial para poder detectar desinformación o propaganda. Esto en términos de, como les decía recién, la inteligencia artificial como una forma de pensar otras formas de estudiar la política. Y eso implica, y acá una segunda parte, ¿no? Poder trabajar en los desafíos, ¿sí? Éticos y de gobernanza que supone la incorporación de la inteligencia artificial en estos procesos, en las formas en que estudiamos la política. Harto se ha escrito ya sobre cómo la inteligencia artificial, o no solamente la inteligencia artificial, sino la tecnología en general, ¿no? Eh, necesita algunas consideraciones en torno a la confidencialidad de los datos, la utilización adecuada, segura y transparente de los datos, ¿no? Pero en esta línea me gustaría señalar que no solamente se requiere un uso ético de los datos, ¿sí? Sino también una buena gobernanza de los datos que se produzcan en el marco de la incorporación de la inteligencia artificial para el estudio de la política o de los fenómenos políticos. Una buena gobernanza de datos implica no solamente contar con una base de datos, sino también, además, gestionarla estratégicamente, producirla, curarla, actualizarla constantemente y tratar de que eh, esas bases me permitan tomar las mejores decisiones posibles debido a esta actualización constante que vamos proponiendo, ¿no? Que vamos sosteniendo para poder hacer un buen uso de esos datos. Trabajamos en este punto con sesgos algorítmicos, por ejemplo. Eso es una cuestión importante y que la literatura ha trabajado en profundidad, ¿no? Y que se ha encargado de mostrar y evidenciar cómo es que existen estos sesgos algorítmicos. Y si nos dedicamos a estudiar política, por supuesto que esto tiene que ser un elemento central, ¿no? De vigilancia epistemológica para poder trabajar con estos datos. La privacidad y la protección de datos también entran dentro de este punto, pero también la responsabilidad y la rendición de cuentas. Todo lo que se produce en el marco del uso de inteligencias artificiales para poder estudiar la política debe tener
un punto de referente, una responsabilidad que me permita también identificar quién está detrás de estas decisiones, ¿no? Para que el algoritmo no se transforme en una caja negra y que todo lo que se vaya produciendo en el estudio de la política o de cualquier fenómeno político quede eh, escondido detrás de una decisión algorítmica. Para nada. Dicho esto, y acá es el punto al que me interesaba llegar, ¿no? Mencionar el punto uno y mencionar también el punto número dos, porque eso nos lleva a pensar un poco el punto número tres, que es qué podemos esperar eh, quienes estudiamos la política o los fenómenos políticos en tiempos de inteligencia artificial. Y cuando digo ensayemos futuro, ¿no? Pensemos qué esperar en tiempos de inteligencia artificial. Digo, acá estamos reunidas personas que estudiamos la política, que nos interesa echar luz sobre estos fenómenos. Entonces, la idea de preguntarnos, bueno, ¿qué esperamos en esta línea? Tiene que ver justamente con eso, con trabajar en una agenda no a largo plazo, sino a cortísimo plazo, porque la inteligencia artificial es un fenómeno que está sucediendo en este momento y que no se va, y que es muy poco probable que en el corto o mediano plazo desaparezca. Entonces, quienes estudiamos a la política, digo ciencia política como politólogo que soy, quienes estudiamos a la política nos vemos entonces en en este desafío de pensar cómo la incorporamos en el cortísimo plazo a nuestras agendas de investigación. Y ahí yo creo que una de las cuestiones fundamentales y como primer cuestión tiene que ver con el hecho de que es necesario que nos formemos, ¿sí? Para poder tener interacciones críticas con la inteligencia artificial. Las interacciones críticas apuntan como buenos investigadores de las políticas, pensar en interacciones críticas con las inteligencias artificiales como herramientas tiene que ver con no quedarnos con aquellas primeras respuestas, sino más bien en ir entrenando a la inteligencia artificial para que eh, su utilización tenga un propósito dentro de nuestras investigaciones, dentro de nuestros estudios. Y en esa línea creo que se vincula perfectamente el hecho de pensar qué rol le vamos a dar a la inteligencia artificial en nuestras investigaciones sobre los fenómenos políticos. Y esto lo menciono porque la literatura sobre, por ejemplo, cómo incorporar inteligencia artificial en la formulación de políticas públicas, en la modelación de eh, alguna elección o en la evaluación, en la valoración de alguna iniciativa pública, a la inteligencia artificial siempre se la piensa como generadora de contenido o como asistente. En esa línea, preguntarnos si la inteligencia artificial se va a incorporar como asistente en nuestros estudios, qué tipo de entrenamiento le vamos a dar para que pueda asistirnos de la mejor manera posible en las investigaciones que nos propongamos. Esto tiene que ver con el hecho de entender que la inteligencia artificial siempre necesita un insumo con el que trabajar y en esa línea, ese insumo, ese prompt que le vamos a estar señalando, tiene que ser crítico y bien pensado. Por eso, volvemos al punto uno, formarnos críticamente, formarnos para tener una interacción crítica con la inteligencia artificial, definir un rol para la inteligencia en el marco de nuestras investigaciones y poder entrenar a la inteligencia para que pueda marchar en esa línea, ¿no? También creo que si bien el- las ciencias sociales se caracterizan por un trabajo interdisciplinario, el hecho de trabajar con inteligencia artificial como una herramienta para reforzar nuestras investigaciones de fenómenos políticos necesariamente requiere que trabajemos de manera interdisciplinaria, porque acá se atraviesan otras cuestiones que no son eh, solamente cuestiones sociales, sino también hay un fuerte componente técnico, un fuerte componente tecnológico, por eso hablar de interdisciplinariedad me parece fundamental. Eh, Hay un fuerte componente ético-filosófico, ¿no? Hay un fuerte componente
jurídico que necesariamente deberían poder trabajar de forma conjunta para el estudio de los fenómenos políticos que estamos proponiendo. Finalmente, me gustaría señalar, ya estoy casi cerrando, me gustaría señalar dos cuestiones. La primera tiene que ver con qué hacemos con los datos que se producen, ¿no?, en el marco de nuestras investigaciones. Estos datos eh, que vamos generando con inteligencia artificial eh, para el estudio de los fenómenos políticos, tenemos la opción de que se vayan generando y queden ahí guardados en investigaciones, archivados en viejos documentos, o por el contrario, tengamos una actitud proactiva como investigadores con inteligencia artificial para ir alimentando nuevas bases de datos y para ir así generando y retroalimentando nuevas investigaciones, ¿no? Decíamos recién, es necesario entrenar a la inteligencia artificial y esto me parece un punto central, ¿no? Y finalmente, mencionar que creo que los estudios de los fenómenos políticos, más allá de la cuestión tecnológica, siempre se ha hecho excelentes preguntas en relación a cómo incorporar a nuestras investigaciones los elementos disruptivos del contexto. Entonces, si bien estamos estudiando un fenómeno eh, disruptivo y que en algunas aristas es muy novedoso, me parece necesario que quienes estudiamos la política volvamos a viejas preguntas, ¿no? Para poder pensar o actualizar esas respuestas que otras viejas preguntas han dado a cómo incorporar algunos fenómenos disruptivos o elementos que no estaban contemplados, que de- de repente irrumpieron en escena. eh, y supusieron un cambio de enfoque o un cambio de paradigma. Me parece que por ahí esa actitud de volver a revisar viejas preguntas, ver qué respuestas se le han dado y en base a eso construir y potenciar nuestras disciplinas es una excelente manera de seguir pensando críticamente la incorporación de nuevas herramientas, como en este caso la inteligencia artificial, al estudio de los fenómenos políticos. Así que, por mi parte, solamente eso. Agradecerles el espacio nuevamente, agradecerles el convite y quedo de este lado por cualquier consulta o sugerencia que pueda ir surgiendo en el debate. Gracias, Germán querido, muy amable. Vamos a continuar y a escuchar a nuestro colega Marcos Alanes Olvera Morales. Es mexicano, es sociólogo y es doctor en gerencia pública y en política social. Marcos, es un placer para nosotros contar con vos en FUDEPA y bueno, te escuchamos. Adelante. Bueno, pues muchísimas gracias. No sé si me escuchan. Perfecto. Correcto. Hubo un cambio en mi espacio de equipo, pero estoy desde celular. Lo voy a tratar de sintetizar. Hubo un problema en mi equipo de cómputo. Agradeciendo la invitación a este espacio de FUDEPA para intercambiar puntos de vista y opiniones sobre el tema de la inteligencia artificial, creo que es importante que empecemos a mirarla a nivel regional, el fenómeno, no solamente a nivel local. Y yo voy a plantear al menos, pues, cuatro condiciones que trae la inteligencia artificial y después me iré a dos columnas, una de riesgos y otra de áreas de oportunidad. Como bien inició nuestro compañero Germán que me antecedió, pues la relación entre inteligencia artificial y la política enmarca una serie de procesos que no debe de pasar desapercibida. Ya está actuando la inteligencia artificial en la cuestión de las tomas de decisión. Por lo tanto, tenemos que sabernos incorporar como sujetos a estos procesos y debemos de saberlo hacer bajo una racionalidad que incluya formas de vida que no aniquilan al propio sujeto. Por lo tanto, una de las primeras acciones importantes que pueden
reivindicarse en el tema de la inteligencia artificial y la política, obviamente es la toma de decisiones políticas. Es importante resaltar que la inteligencia artificial llega para mejorar procesos de toma de decisión política en distintos niveles y en distintos ámbitos. Tiene que llevarse a cabo una reingeniería normativa, jurídica, de interacción social, para saber cómo incorporamos la inteligencia artificial a estos ámbitos de tomas de decisión, donde tal vez es necesario iniciar por un proceso de discusión jurídico-reglamentaria que permita hasta dónde vamos a dejar que la inteligencia artificial intervenga, pero también pasa por un proceso de tener que entender que las decisiones desde el punto de vista humano pueden ser un soporte utilizando procesos como la inteligencia artificial, que incluso son más exactos o son más efectivos que los procesos humanos. Entender también que los gobiernos a partir de su incorporación a la inteligencia artificial, van a tener que incorporarla en el diseño de sus políticas públicas, en el diseño de sus acciones de gobierno, incluso en la participación ciudadana. La inteligencia artificial ha llegado y es lo que hay que empezar a comprender, a sensibilizar en los países, en los gobiernos, en los procesos colectivos. Entonces, la toma de decisión política de alguna manera es un punto importante que la inteligencia artificial, en el que la inteligencia artificial se inserta. El segundo punto tiene que ver dentro de ese esquema, pues el tema electoral, obviamente, ¿no? En específico, lo que ha estado ya ocurriendo en algunos países, donde, por ejemplo, ya han habido experimentos de crear un partido de inteligencia artificial o de pronto ponerse los candidatos programas de chat donde existe la máquina que les esté respondiendo a los electores. Obviamente está el fenómeno de Donald Trump con su proceso electoral, donde a través de una serie de algoritmos, pareciera que estuvo induciendo el proceso de toma de decisión electoral de la ciudadanía o el voto, ya concretamente. Entonces, en el tema electoral es muy, digamos, importante entender cuál va a ser el papel que va a cumplir la inteligencia artificial y hacia dónde lo vamos a estar orientando, porque es un riesgo y un campo de oportunidad, que es lo que voy a decir al final de esta participación. Sin embargo, en materia político-electoral en concreto, pues la inteligencia artificial pudiera estar definiendo tipos de candidatos, estaría orientando tipos de voto, tipos de votantes, y eso hay que también considerarlo porque a final de cuentas debemos de tener claras las reglas en las cuales la inteligencia artificial va a dar apertura a lo electoral, ¿no? Hay muchísimos temas de lo electoral, pero me quedo con estos experimentos que ya se han dado donde ya hay elementos donde la inteligencia artificial está incidiendo. El tercer punto tiene que ver con el ámbito de la inteligencia artificial en nuestras vidas, pues es la mejora del bien común, como bien lo decía Germán. Esto es un tema crítico filosófico, no es cualquier cosa hablar de la incorporación de la inteligencia artificial a nuestra vida cotidiana. Tiene que ver también con cómo vamos a normar la inteligencia artificial al interior de la polis, ¿no? Como ciudadanos, como seres humanos, como entes que compartimos un espacio común, y de qué manera tendremos que estar definiendo las reglas del juego ético, social, cultural, para permitir que la inteligencia artificial haga un trabajo que tenga que ver con la mejora del bien común y que no tenga que ver con la disolución del bien común, ¿no? Tenemos que tener claro también ese papel de la inteligencia artificial, porque no nada más está orientada a aspectos técnicos, sino también a aspectos sociales, a aspectos culturales, y a final de cuentas, el riesgo o esta situación de apremio que tiene la inteligencia artificial es justamente en evitar que caiga hacia un lado que tiene que ver con la disolución de lo social o que tenga que ver desde este discurso de ficción tal vez o de ciencia ficción futurista en el aniquilamiento del sujeto, ¿no? Y esa sería, digamos, el,
el cuarto punto que a mí me gustaría reivindicar, que sería pues las amenazas de la tecnología a los procesos humanos, ¿no? Eh, no es nuevo este tema de cómo debemos atender la cuestión tecnológica en los procesos de vida, pero sí es necesario estar alertas a cómo lo vamos a incorporar. ¿Por qué? Porque evidentemente los procesos humanos no se dan sobre la nada. Los procesos humanos están insertos en procesos de lucha social, están insertos en procesos de división de clases, de estructuras de poder. Por lo tanto, la inteligencia artificial también forma parte de esos instrumentos y esos elementos que pueden estar en disputa dentro de un campo político en el que un grupo puede tener mejores condiciones de aprovechamiento de la inteligencia artificial sobre otro. Y entonces, en esa situación, pues pone en riesgo el proceso humano como tal, ¿no? ¿Por qué razón? Porque lo que hemos visto de la inteligencia artificial en tesis de la Escuela de Frankfurt, ¿no? La técnica al servicio de la ideología también podría estar aniquilando al propio ser humano, ¿no? Y eso es lo que tenemos que considerar. Por lo tanto, no es menor comenzar a hablar de qué forma ponerle límites al trabajo que pueda generarse con inteligencia artificial, de qué manera podemos considerar su intervención en áreas estratégicas del desarrollo humano, en qué ámbitos podemos estar teniendo más control de la inteligencia artificial que en otro, y eso es una decisión política, entendiendo la política como la toma de decisión colectiva, la reflexión, la discusión, ¿no? La argumentación sobre los asuntos que nos competen a todos y la orientación que les queremos dar en un futuro determinado, ¿no? Es importante por eso foros como estos para poder entender que la inteligencia artificial, si bien tiene bondades, pues también la inteligencia artificial también tiene serias amenazas a nuestra vida colectiva. Y en ese ámbito me voy a mover en estas dos columnas que planteo sobre, por un lado están los riesgos y por el otro lado están las áreas de oportunidad. Si nos vamos a los riesgos, el primero de ellos, de manera general, es un poco, ya lo he mencionado con los puntos anteriores, pues hay un riesgo del aniquilamiento del sujeto en su capacidad de pensar, ¿no? De entrada, hay una situación ahí interesante de entender cómo queda el sujeto, este ser pensante, ante la llegada de la inteligencia artificial, cómo va a interactuar, cuál va a ser su proceso de interacción con la inteligencia artificial, de qué manera va a poder configurar espacios de interacción, de comportamiento común, porque va a llegar momento, como ya lo estamos viendo, donde la inteligencia artificial va a estar desplazando al propio sujeto. Y tenemos que definir en qué nivel lo vamos a permitir para evitar el aniquilamiento del sujeto en su capacidad reflexiva, crítica, analítica. Y eso creo que todavía está en ciernes en discutirse. El segundo gran riesgo que puede tener este tema de la inteligencia artificial, insisto un poco en estas tesis futuristas o en estas tesis que ya se han discutido desde la literatura de ficción, pero también que son reales, pues este tema del control de las conciencias colectivas, ¿no? De qué manera la inteligencia artificial podría inducir a cursos de acción de colectividades hacia cierto punto o a otro, al margen de la decisión propia de la colectividad o de alguna manera teniendo control de la propia colectividad. Sabemos obviamente que eso ocurre en política, ¿no? De pronto es parte de el proceso político conducir colectivos hacia un curso de acción a través de la ideología. Pero aquí estamos hablando de la parte tecnológica, de qué manera la tecnología puede ser utilizada de manera negativa para evidentemente orientar cursos de acción de conciencias colectivas que no necesariamente estén orientadas al beneficio común, sino que estén orientadas hacia otras cuestiones que pueden poner en riesgo la vida en común. Entonces yo lo veo también en ese sentido, sobre todo por lo que está ocurriendo mucho en procesos electorales, o lo que pronto puede incorporarse al mercado de mercancías, al mercado del consumo, de qué manera de pronto, sin darnos cuenta, poco a poco podemos estar inmersos en procesos ya diseñados a través de los cuales, pues, nuestras decisiones estén ya orientadas previamente por un ordenador, por un algoritmo, y no nos damos cuenta.
El cuarto riesgo y último en este nivel, pues es la preocupación que hay sobre la invasión de la vida privada, o que viene junto con el anterior. Al tener control de la conciencia colectiva, pues también invade tu vida privada y está inmersa en esta condición. Por lo tanto, la política en términos de capacidades para definir acciones públicas, de pronto puede aprovechar estos elementos para poder apropiarse de la vida privada de las personas, para poder ocuparse y, digamos, saltar al lado privado y de alguna manera sacar ventaja en ese sentido. Entonces, la invasión de la vida privada siempre es una tentación del poder. El control de su vida privada siempre es una tentación del poder. Por lo tanto, pues es un riesgo incorporar la variable inteligencia artificial a los procesos de acción donde la vida privada quede expuesta a estos elementos, donde no podamos responderle o ponerle límites a la inteligencia artificial, pensando que pudiéramos estar siendo utilizados hacia un punto, hacia otro, desde la política. Y para la recta final de mi participación, serían como las áreas de oportunidad. Si bien es cierto, hay, digamos, consecuencias no esperadas que va a generar la inteligencia artificial, pero sí hay acciones que se pueden, digamos, potenciar. Una de ellas es, pues podemos decidir sobre bases técnicas, situaciones, y no sobre bases de intereses político-ideológico en función de acciones públicas o políticas. Entonces, entendiendo que la decisión técnica pudiese tener más dardo de acción eficaz, a diferencia de una decisión político-ideológica al momento de elaborar una política pública, un dictamen de ley o una acción gubernamental o una acción colectiva que busque beneficiar al colectivo en sí. Entonces, el área de oportunidad es justo utilizarla, la inteligencia artificial, como decía Germán, en procesos de gobernanza, poderla utilizar en procesos de gobernanza. El segundo punto, obviamente, junto con el anterior, que va ligado, pues es intervenir para resolver problemas públicos propiamente. De pronto, desde acá en Nayarit, aunque pareciera que está lejana por nuestra condición periférica, el uso de la inteligencia artificial en gobiernos municipales o gobiernos estatales, que de hecho lo es, nuestro desarrollo tecnológico acá en esta entidad es muy bajo, por lo tanto todavía no se ve la incorporación de la inteligencia artificial. Sin embargo, ya se están viendo procesos como gobierno digital o gobierno abierto a través de aplicaciones que pudieran dar la pauta de apertura para llevar a cabo la resolución de problemas públicos. Por lo tanto, sí es un elemento que podría estar considerándose como área de oportunidad en materia de acción pública, de gobierno, de gobernanza, donde estén participando sociedad y ciudadanía para llevar a cabo decisiones colectivas que beneficien al bien común. La siguiente área de oportunidad, penúltima en esta exposición que hago, pues es que pudiese estar redireccionando procesos de acción pública, no nada más generarlos, sino corregir errores, por ejemplo. Corregir errores que se han venido dando permite tener mecanismos de ajuste o de modificación que de pronto el ámbito humano lo ha elaborado y hay errores y por lo tanto la inteligencia artificial puede utilizarse en ese nivel, en ese sentido. Eh, Como instrumentos de reorientación de acción donde sabemos que hay errores, puede utilizarse la inteligencia artificial en materia de acción pública. Esto implicaría ponerle límites, es lo que planteando la participación inicial, definir el marco legal, definir el marco regulatorio, establecer las reglas claras de cómo vamos a incorporar la inteligencia artificial, hasta qué punto y evidentemente la potencialidad que esto tiene tratando de buscar el beneficio común y la potencialidad de la ciudad en la que se pueda aplicar. Por último, en materia propiamente académica, puede reeducarnos en temas de investigación. Obviamente la inteligencia artificial puede hacer sinergia desde la política, obviamente, para poder mejorar procesos de investigación que estén teniendo un impacto político,
que se requieran trabajar junto con los tomadores de decisiones desde las universidades o desde los centros de investigación para orientar acciones que benefician a la colectividad, pero que formen parte de estas nuevas maneras de entender la tecnología en nuestra vida cotidiana y de los procesos de aprendizaje a través de nuevas maneras de incorporar la tecnología, la inteligencia artificial a estos procesos de investigación que van a terminar impactando en la vida pública y en las tomas de decisión política. Entonces, a grandes rasgos yo lo dejaría así, entendiendo que vienen más participaciones y agradeciendo nuevamente el espacio que me da FUDEPA para que desde México podamos participar en espacios como estos donde es importante dialogar sobre la inteligencia artificial. Gracias, Marco, querido. Bueno, vamos a continuar con nuestro colega colombiano, en este caso, David Ricardo Murcia Sánchez. Gracias, David, por estar. Es politólogo, es candidato a doctor en humanidades por la Universidad de IFIT y se ha dedicado al análisis de las relaciones entre la teoría política y la resolución de problemas públicos. David, te escuchamos. Gracias por acompañarnos. Adelante. ¿Estás? Muchísimas gracias, Listo. Mariano. Sí, ya. Qué pena, me demoré prendiendo el micrófono. Muchísimas gracias a todos y todas y también agradecido pues de reflexionar sobre esta temática tan interesante. Yo quisiera abordar principalmente tres ejes de discusión. El primero es la relación directa que tiene en términos de beneficios y riesgos para la gestión pública, la implementación de la inteligencia artificial. Un segundo eje en términos de investigación o de propiamente nuestro haber académico y de enseñanza. Y un tercer eje, un eje axiológico frente a los retos que la inteligencia artificial puede presentar en términos del cambio, de lo que creemos que es o no es, o puede o no puede ser el ser humano y las relaciones sociales como las tenemos naturalizadas y como estamos acostumbrados a ellas. Inicialmente, frente a las ventajas que hay para la gestión pública, yo creo que es bueno comenzar a ver y determinar la inteligencia artificial como una herramienta. No es más que yo veo muy difícil que pueda ser algo más que una herramienta. Alguna vez cuando nos inventaron el ábaco, en muchas sociedades dijeron que los matemáticos iban a dejar de ser matemáticas y antes el ábaco lo único que permitió fue desarrollar mucho más las matemáticas, así mismo como las calculadoras y los diferentes sistemas de cómputo. Y dentro de la gestión pública hay una relación particular en términos de lo lenta que es el funcionamiento burocrático por la cantidad de datos, la cantidad de procesos que tienen las administraciones públicas, muchas tareas notariales que pueden ser exageradamente simplificadas si uno pone y uno diseña un aparato que transmita la solución. Necesito un certificado catastral, necesito un certificado notarial, necesito como ciudadano, necesito unos antecedentes judiciales. El trasladar muchas de las funciones que tenemos retrasadas, hay veces alrededor de la lentitud burocrática misma y la inercia misma de funcionamiento de la administración pública a través de la inteligencia artificial puede ser una gran ventaja. Además de esto, también, en tanto el proceso de gestión pública, muy contrario a o lo que uno puede desear desde marcos racionales, no es una construcción bien planificada, sino casi siempre es de un proceso lento de agregación de diseños, de herramientas, de procedimientos que muchas veces genera contradicciones dentro de los flujogramas organizacionales. Y la determinación pues analógica o el encontrar analógicamente esta serie de problemas es muy lento, mientras que si uno pone todo un mapa de procesos que la mayoría de las administraciones públicas y todos los sistemas gubernamentales lo tienen más o menos claro, son las leyes, es poner un procesamiento, es poner una máquina de inteligencia artificial, analizar la estructura del Estado, a ver, hombre, ¿dónde es que están los recircuitos, los reflujos, los reprocesamientos que pueden ayudar a reducir mucho los costos transaccionales y los costos operativos en la gestión pública? Y en lo que yo particularmente más
peso he tratado de introducir, no solamente dentro de mi investigación, sino dentro de la incidencia que hago en las investigaciones en las que estoy al frente, es en cómo las herramientas de inteligencia artificial pueden maximizar las capacidades de las organizaciones de base comunitaria y sociales para poder interactuar en el nivel técnico en el que hay veces se les presenta un techo de cristal para jugar en esquemas de gobernanza con organizaciones gubernamentales y con organizaciones empresariales. ¿Por qué? Porque muchas veces nos van a pedir, porque muchas veces lo que nos van a pedir o lo que les piden a las comunidades es, hombre, usted no sabe hacer una determinación de cuál es el riesgo de gestión que usted implica para este proceso de entrega de alimentos, para este proceso de educación, para este proceso de entrega de X o Y servicio. También en estos momentos estoy comenzando a formular un proyecto en términos de gestión del riesgo medioambiental con comunidades periféricas dentro de la ciudad de Medellín y la mayoría de veces desde las organizaciones tanto empresariales como gubernamentales que tienen concentración de capital y tienen concentración de recursos técnicos, las comunidades son, si me permiten decirlo de una manera coloquial, cachorreadas o son vistas como incapaces porque no tienen acceso a ciertos procesos de formación y ciertos procesos de tecnificación que al introducir herramientas de inteligencia artificial, dentro del apoyo que desde la academia podemos dar, fácil acceso, se pueden superar estas barreras para tener discusiones que sean más paritarias entre los diferentes actores que participan en los esquemas de gobernanza y de esta manera pues hacer una consecuente reducción de la gestión del riesgo en la gestión pública. Esa sería como la primera línea que denomina pues las ventajas o los usos que puede tener la inteligencia artificial en la gestión pública. Desde una segunda perspectiva es en términos de investigación. Yo soy un investigador cualitativo principalmente y la gran ventaja que yo puedo tener desde la inteligencia artificial, yo prefiero mucho más lo analógico, pero para tener modelos inductivos y para poder darle una mayor robustez, como gusta dentro de la economía, dentro de los análisis cuantitativos, es bueno introducir la inteligencia artificial para poder llegar a categorizar de una manera mucho más ágil textos que uno ya ha procesado. Y en este sentido, lo que quiero presentar es que en tanto herramienta, yo desaconsejaría y desaconsejo a mis estudiantes utilizar la inteligencia artificial como una herramienta analítica, sino como una herramienta que permite hacer descripciones de manera más ágil, que aparezcan de una manera mucho más ágil algunos términos y uno poder ver el árbol de familia, pero que la decisión final siempre esté en la mano del decisor, de uno como investigador o del estudiante en proceso de investigación al enfrentar con grandes cantidades de texto o grandes cantidades de entrevistas, por decir para mí uno de los usos más inteligentes y más hermosos que tiene la inteligencia artificial es transcribir, que es una tarea tediosísima. En la mayoría de los casos, la inteligencia artificial lo puede hacer relativamente bien, no que uno no tenga que revisar el texto después, cotejar algunas errores que pueden suceder en el proceso de la transcripción, pero ayuda mucho y ayuda mucho también a reducir tiempos y de cierta manera le permite al investigador pasar a lo importante y no quedarse tan atado de mandos para las tareas que hay veces son de minería de datos que quitan mucho tiempo y por lo tanto pues uno puede dedicarse más a expandir en la profundidad y no a pelear con Excel o no a pelear, porque Excel ya está, pero si uno tiene Excel en una pantalla y en la otra pantalla yo trabajo con dos pantallas, si uno tiene Excel en una pantalla y en la otra pantalla tiene a ChatGPT o a cualquier operador de inteligencia artificial que ustedes estén utilizando y uno le pregunta, vení, es que no me está dando la gráfica o no me está dando la información o tengo esta gran cantidad de información, pues uno lo que puede hacer es meterle el panel de datos a la aplicación o al operador de inteligencia artificial y él le puede dar a uno una respuesta. Y es este juego continuo de ir interactuando. Es un muy, muy, muy buen asistente de investigación. Una compañera mía del doctorado que estoy realizando nunca en su vida había tocado estadística y terminó haciendo un análisis de los procesos de electroescritura a través de la interpretación del movimiento de ojos porque ChatGPT se lo sugirió. Entonces, desde ese sentido, pues veo que es una herramienta muy útil
Pero vuelvo a lo que dije como advertencia, y esa es una herramienta y la decisión siempre la va a tomar la persona. La decisión final siempre la toma la persona. Que sería lo loco. Y finalmente el tercer eje que dije que iba a tocar es lo que denomino axiológico y viene precisamente alrededor de tratar de despersonalizar o quitarle una voluntad casi que si se quiere teologal a lo que es solamente una herramienta. Los seres humanos utilizamos las herramientas y en ellas descargamos nuestra propia textura y nuestra propia constitución moral o ética, sea el caso de la reflexión o del seguimiento de la tradición. Y en ese caso es tratar de no cerrarnos a cómo diferentes herramientas nos permiten vivir el mundo de manera distinta, porque hay un peligro, en alguna suerte yo no desquiero el conservadurismo, pero hay ciertas actitudes conservadoras que tratan de impedir la evolución constante que el hombre tiene de la experiencia del mundo a través de las herramientas que vamos creando. Cuando dominamos el fuego, tal vez en algún momento dijimos como que, pero vamos a dejar de ser humanos como hemos sido ser humanos. Sí, vamos, y lo dejamos de ser. Así mismo la rueda, así mismo el avión, así mismo diferentes recursos que hay veces son mucho más externos. Ahorita el compañero anterior estaba hablando sobre el manejo de la conciencia. La decisión siempre la va a tomar la persona, por más condicionada que esté. La persona en algún momento va a decidir si sigue o no sigue. Si tiene la capacidad, si tiene la posibilidad de tener pensamiento crítico, va a decidir si sigue o no sigue la influencia que le va a dar el entorno. Y si no, si vamos a decir que la persona no tiene nunca la capacidad para desafiar el entorno, pues estamos negando la agencia y sencillamente pues no tomamos decisiones y la existencia de la inteligencia artificial o no cambia ese asunto, sino estaremos condicionados por otros entornos. Y ahí, cuando Mariano me invitó a esta charla, yo pensé mucho, hay una serie hermosamente hecha que se llama Raised by Wolves, creado por lobos, que es una utopía, distopía, en la cual una sociedad está perfectamente creada y manejada por una inteligencia artificial. Y algo muy bonito que logra hacer el director y el guionista es por más inteligencia artificial que tengamos, seguimos siendo humanos y vamos a expandir en las interacciones alrededor de esa experiencia humana que no logra nunca, que creo yo, no logra ser nunca completamente sintetizada por los aparatos técnicos. Eh, no sé, a mí me gusta ser sintético y concreto. Si Bien, ahorita hay espacio para tener interacción entre nosotros, genial. gracias David. Has largado un montón de disparadores muy interesantes. Bueno, vamos con José Manuel. Puede ser José Manuel Vázquez Godina. Hoy nos acompaña, es mexicano, el colega cuenta con un postdoctorado en filosofía con orientación en relaciones internacionales, negocios, diplomacia. También es doctorado en gerencia y políticas educativas, profesor de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Cuenta con un perfil PROMEP y miembro del CIN nivel 1. Forma parte del cuerpo académico de mercados y estudios regionales en líneas de investigación de México. Bueno, José Manuel, reduje bastante tu currículum, discúlpame si lo hice mal. Adelante, te escuchamos, por favor. Gracias por estar con nosotros. No, muchísimas gracias por esta invitación y es muy interesante tener este tipo de charlas y debates, sobre todo en un fenómeno que se está presentando y me acuerdo de aquella década de los 90 que lo veíamos muy lejos, muy lejano, ¿no? O sea, de repente hablamos del desarrollo de la tecnología en aquella década de los 90 y pues parecía eterno, ¿no? Y ya llegó, ya es parte del desarrollo del estudio de la ciencia política y de muchas áreas, ¿no? O sea, es multidisciplinario porque todos deben de estar dentro de la inteligencia artificial. Yo me quiero enfocar más en el área de aquí de la facultad, estoy dando clases en la Facultad de Ciencias Políticas de aquí
Universidad Autónoma de Nuevo León, y quiero desarrollar el tema de cómo ha impactado la inteligencia artificial tanto en los docentes, en el área del administrativo y los alumnos, los propios alumnos de aquí de la facultad, de estas últimas generaciones de la pandemia para acá, de cómo ha ido impactando este fenómeno. No sé, antes de la pandemia se hablaba muy poco de la inteligencia artificial, de cómo le podía ayudar a los alumnos. Lo utilizaban muy poco en sus trabajos, no se hablaba tanto, eran totalmente trabajos escritos, presenciales, exámenes presenciales. Surge la pandemia, nos mandan 2 años a trabajar en casa y a partir de ahí yo veo un desarrollo dentro de esta inteligencia artificial, ¿no? La carrera se llama Ciencias Políticas y Gobierno, se llama la carrera en donde estamos dando clase y va enfocado a diferentes áreas para que sean egresados que trabajen en el área de la administración pública, que sean egresados que trabajan tanto en el marketing político, asesores políticos, también en el área de analista político, y todo eso nos lleva a que se utilice la inteligencia artificial. Se hace una reforma en el plan de estudios y esta reforma es para que tengan materias con referente al Big Data, de cómo utilizar los datos en materia de análisis o implementación de las políticas públicas, como nos hablaba Germán ahí al principio, de cómo se utilizan los datos para, no solamente para hacer el diagnóstico al momento de diseñar una política pública, porque nosotros también trabajamos a través de dar asesorías a los municipios y cómo se desarrolla el plan de desarrollo municipal y a través de datos es como se va generando esa toma de decisiones. Les enseñamos que no somos los encargados de tomar decisiones, para eso son los políticos, pero debe de tenerse también, ahí se da otra materia que es análisis del comportamiento político y también se utilizan diferentes datos para saber cómo se está comportando el ciudadano electoralmente desde los 18 años o antes de los 18 años que nosotros llamamos los futuros votantes, los futuros ciudadanos, que es en la preparatoria, en la secundaria, y empezamos a hacer investigaciones a través de este tipo de datos. También tenemos ahí una materia que se llama análisis de datos para la toma de decisiones. Y entonces ahí también utilizamos muchos datos, les enseñamos a utilizar efectivamente los datos de una manera, llamamos nosotros ética, profesional, y que también les mostramos que hay datos que las mismas instituciones políticas a nivel nacional o a nivel internacional, pues no nos las dan tan fácilmente porque son de seguridad, ellos le llaman seguridad nacional, seguridad internacional, y que esos datos pues no los podemos fácilmente tenerlos, pero está ahí la formación de los futuros egresados. También hacemos otra que utilizamos mucho a partir de la pandemia es simulacros al momento de tomar decisiones de una política pública. Hacemos simulacros de municipios, hacemos simulacros en cuestiones de seguridad para poder tomar decisiones y que ellos vayan aprendiendo a tomar decisiones a través de un diseño de experimental. Entonces, estamos hablando de ahí de una formación. Y a los mismos docentes también nos han estado capacitando para poder enseñar este tipo de materias, estas unidades de aprendizaje que pues les van a servir mucho al momento de estar en la función pública. Y hay otra que también me parece muy interesante ahí, que es la ética del funcionario público, que ahí va encaminada principalmente para que este tipo de datos sean utilizados de una manera formal, de una manera ética, moral, porque sabemos muchas veces que estos datos se manejan de una manera como del poder, hacia el poder y tratan de darle un giro diferente a lo que son la gobernanza, las políticas públicas
y de repente se van perdiendo en el momento de la función pública. Entonces nosotros les empezamos a enseñar que ese tipo de datos se deben de utilizar de una manera más eficiente, de una manera de que se vaya desarrollando la democracia, que se vaya desarrollando la gobernanza y que estos son de utilidad en función de un diseño, de una evaluación, de una implementación de la política pública que va a ayudar más a los ciudadanos que al mismo político. O sea, dice, es una combinación. Y es así como nosotros llevamos a cabo esta inteligencia artificial y cómo ha impactado mucho en los estudiantes y en los profesores. Y otra cosa que se me olvidaba ahí es de que a nosotros como profesores universitarios también nos han dado cursos de cómo saber si ese alumno está utilizando la inteligencia artificial al momento de hacer un análisis, porque nos encontramos en las primeras etapas que muchos utilizan la inteligencia artificial como el chat GTP, para hacer un ensayo, le pones ahí y te da todo el ensayo. Entonces, no hay una racionalidad por parte del estudiante, entonces tienes que enseñarle ahí lo de la honestidad educativa. Una honestidad donde decimos, sí es válido utilizar la inteligencia artificial, pero es necesario que la cites, que cites de acuerdo al APA, porque no es tu idea, es la idea de la inteligencia artificial. Ahora tú, ¿cuál es tu reflexión acerca de esto? Entonces, ya hay un sistema, antes no lo había, hoy existe ya hay una forma de analizar y descubrir cuánto porcentaje de tu ensayo es de una inteligencia artificial y cuál porcentaje es de tu idea. Y entonces te los tienes que reenviar y decirle, ¿sabes qué? Estás utilizando el 80% de la inteligencia artificial, solamente el 20% es de tu racionalidad. Tienes que empezar a escribir, a desarrollar tu análisis, tu reflexión. Entonces ya ellos empiezan ya a saber que nosotros como docentes también tenemos ese proceso de analizar si tus ensayos están siendo utilizados totalmente por una inteligencia artificial. Entonces, se tiene que ir desarrollando, tiene que ir un momento en la cual los estudiantes, los futuros egresados, deben de utilizar esa inteligencia artificial y saber cómo utilizarla, ¿no? Eso es parte de lo que nosotros estamos desarrollando aquí en la facultad. Y esa sería mi intervención por este momento. Muchas gracias, José Manuel. Bueno, vamos a ir cerrando. Nos toca compartir con Héctor Ruiz López. Antes quiero pasar un chivo para el colega David Rocha Romero, que vamos a sumar su video a la edición final, que es un colega que nos va a acompañar en el panel de otro modo, que ya envió su ponencia en forma de video, que es de la Facultad de Economía y Relaciones Internacionales de Baja California, México. David también nos acompaña. Y ahora vamos a escuchar a Héctor Ruiz López. El colega y conocido y querido es de México, es profesor investigador de tiempo completo del Departamento de Ciencias Públicas de la Universidad de Guadalajara. Es director general de la Red Iberoamericana de Estudios de Gobierno, Política y Gestión Pública. También es doctor en Estado de Derecho y Gobernanza Global por la Universidad de Salamanca, entre otros títulos, Héctor. He hecho una mega abreviatura en beneficio del tiempo. Discúlpame. Adelante, por favor. Te escuchamos. Gracias. Muchas gracias. ¿Sí me escucho? Sí, perfecto. Perfecto. Pues muchas gracias a FUDEPA y a José María por la invitación a este coloquio interesante. La exposición de un servidor la quisiera dividir en 6 etapas que analizan de una u otra forma la inteligencia artificial y sus diferentes interacciones que tienen con las ciencias sociales, así como su impacto en el tema de la política. Pues la primera de ellas comenzaría explicando un poco, como ya lo han dicho mis colegas que me antecedieron, que efectivamente lo que hace o lo que es la inteligencia artificial, pues es una herramienta, que esta herramienta lo que hace es una simulación de procesos humanos, como el aprendizaje, como el razonamiento, como la toma de decisiones mediante máquinas o algoritmos avanzados.
lo que es en beneficio de los seres humanos, pues porque lo hace en un mínimo tiempo, ¿no? En cuestión de segundos, lo que a lo mejor a algún ser humano, a un grupo de personas le tomaría días o quizás meses, ¿no? Entonces, se ha venido socializando el empleo de la inteligencia artificial, que como bien lo han dicho, no es nuevo, no es algo nuevo, es nuevo el uso de las personas, de los investigadores, el contacto con estas nuevas eh, herramientas que se han puesto a disposición tanto en paga como en forma gratuita, como lo es el ChatGPT o cualquier otra similar. En este sentido, sus aplicaciones van desde tareas simples como el reconocimiento facial o como procesos complejos como análisis políticos o predicciones. En este sentido, también habría que establecer que las ciencias sociales, como bien lo sabemos, pues estudia fenómenos humanos como el poder, la política o la interacción social, y la IA o la inteligencia artificial pues ofrece estas herramientas para analizar este tipo de fenómenos de manera más precisa, más rápida y a gran escala, como conocemos los Big Data. La política, como un campo de acción, se beneficia al comprender de mejor manera el comportamiento del ser humano, de los ciudadanos, de los votantes, así como anticipar eventos clave como preferencias electorales en las elecciones, como protestas o diferentes crisis. Bueno, en esta transformación de la tecnología en la investigación social, pues podemos analizar, por ejemplo, eh, un impacto de la estadística que sucedió al darse a conocer durante el siglo XX, el impacto que tuvo las estadísticas para el ser humano, para la humanidad, ¿no? La inteligencia es una evolución que permite no solo interpretar datos pasados, sino también generar predicciones que pudiera identificar patrones ocultos en grandes volúmenes de datos, ¿no? Y puede ser un puente de comunicación entre dos mundos. Las ciencias sociales aportan el contexto, las preguntas, las perspectivas éticas, y la inteligencia artificial proporciona herramientas y capacidades analíticas innovadoras, ¿no? Juntas, podrían generar una comprensión más rica y más completa de la política contemporánea. Eh, por ello, la combinación entre la inteligencia artificial y las ciencias sociales no reemplaza el análisis humano, habría que establecerlo, no reemplaza el análisis humano, sino que lo potencia. Entender esta relación es clave para que el estudio político más informado y ético, para que exista un estudio político más informado y ético. En cuanto al análisis de los datos políticos, pues la inteligencia artificial identifica tendencias. El uso de esta inteligencia al analizar encuestas, resultados electorales, datos demográficos, como ya se comentó anteriormente, también el tema de la opinión pública en redes sociales. La inteligencia artificial ha sido y está siendo utilizada en procesos masivos de publicaciones para medir el sentimiento ciudadano, para identificar posibles votantes o simpatizantes que prefieren uno u otro candidato o uno u otro partido político, ¿no? Podemos mencionar alguna herramienta que se llama Analysis o análisis de sentimiento, que detecta emociones y posturas políticas en redes sociales de los usuarios de estos. También se puede predecir y simular. Hay modelos predictivos que anticipan los resultados electorales, movimientos sociales o reacciones a políticas públicas que se establecen. Existe una simulación de escenarios creando entornos virtuales para evolucionar impactos de decisiones políticas. Como ejemplo, podemos poner a los simuladores de políticas fiscales y sociales en contextos muy específicos. En cuanto al procesamiento del lenguaje natural, el NLP, el análisis de discursos políticos, también la inteligencia artificial se ha estado utilizando, analizando los discursos políticos para identificar palabras clave, para identificar temas recurrentes y cambios de postura. Así como la detección de desinformación, estos algoritmos diseñados para identificar noticias falsas, lo que conocemos como fake news, o contenidos manipulados, ¿no? México acaba de
de basar las elecciones presidenciales y en las redes sociales identificaron diferentes contenidos hechos con inteligencia artificial para tratar de manipular o desinformar a los votantes al respecto. También en cuanto a la automatización de tareas en la investigación sobre la política y sobre las ciencias sociales, pues existe lo que conocemos como la codificación de datos, entiéndase la clasificación de respuestas abiertas en encuestas o en entrevistas, ¿no? Hoy en día, ante los altos costos de pagar a encuestadores que estén haciendo sus entrevistas casa por casa. Hoy en día ya se aplican encuestas, ya sea virtuales, por teléfono, por robots telefónicos o incluso a través de redes sociales, aunque habría que decir que las respuestas son menos confiables. Sin embargo, se ha venido trabajando en ello. También existe el tema de la generación automática de reportes, entiéndase resúmenes de grandes bases de datos para analizar, hacer un análisis político inmediato, entiéndase un Big Data, ¿no? En este sentido, yo diría que la inteligencia artificial no solo permite analizar lo que ya ocurrió, sino que ofrece herramientas para anticipar y evaluar el impacto de futuras decisiones de carácter político. En cuanto a los sesgos, porque habría que decir que hay sesgos en los algoritmos, como bien mencionaron mis colegas que me antecedieron, pues hay que entrenar a estas inteligencias artificiales. Y a veces estas inteligencias artificiales se alimentan de información disponible en las páginas o en las páginas web, y no toda la información que se difunde en las páginas web es real o verídica, ¿no? Entonces, habría que identificar los orígenes de estos sesgos. Los algoritmos dependen de los datos con los que son entrenados. Si son datos parciales o si son resultados que reflejan esos prejuicios, podría ser también el tema de los prejuicios. Bueno, pues como ejemplo, pues, un sistema de predicción electoral que favorece solo a ciertos partidos debido a datos históricos incompletos que se le alimente a la inteligencia artificial. Y esto puede tener un impacto en cuanto a una reproducción de desigualdades existentes y una toma de decisiones de carácter injusto para ciertos sectores de la población. Habría que decir que las inteligencias artificiales también violan el tema de la privacidad y la vigilancia. Hacen recolección de datos masivos en cuanto a uso de datos personales de ciudadanos para el análisis político sin consentimiento, sin que estés consciente que están retomando tus datos, ¿no? Hay una vigilancia estatal o corporativa, herramientas hechas a partir de inteligencia artificial utilizadas para monitorear activistas o periodistas o incluso ciudadanos comunes. Como ejemplo, pues las tecnologías de reconocimiento facial en cuanto a protestas de carácter político o incluso ya en estadios de fútbol. He estado viendo algunos reportajes que ya hay cámaras instaladas en algunos estadios para identificar rostros de posibles aficionados sancionados o identificados como agresores. También el tema de la transparencia en el tema de las decisiones automatizadas. Se dificulta mucho entender cómo y por qué el algoritmo toma ciertas decisiones. Existe un riesgo de aceptar a ciegas las decisiones automatizadas, es decir, no le podemos creer al 100% porque es una herramienta en desarrollo. Las inteligencias artificiales suelen cometer demasiados errores, y sin duda alguna hacen una evaluación sesgada por este tipo de errores, ¿no? En cuanto a una solución, pues es exigir mayor transparencia en el diseño y en el uso de estos algoritmos. En cuanto a procesos políticos, mi colega decía que los alumnos hacen uso de estas inteligencias artificiales para hacer ensayos efectivamente. Y ya hay herramientas que nos han proporcionado a los profesores. Hola, me parece que lo perdimos, porque fue un apagón. Héctor se cayó. Bueno, si no retoma Héctor, nos queda un primer cierre con Gastón. Vamos a avanzar con Gastón y si da para reinsertarlo, Gastón, te vamos a pedir permiso para darle la palabra para un cierre para Héctor, que estaba muy interesante.
Bueno, mi querido Gastón Muti, amigo con el que hemos vivido juntos en épocas de estudios universitarios, es argentino, es licenciado en Ciencia Política de la Universidad Nacional de Rosario, es magíster en Ciencias Sociales, estudió en Flaxo, es doctor en Ciencia Política de la Universidad Nacional de Rosario, es investigador, autor y docente, también consultor de CIPEC, entre otras carreras académicas extensas. Espera, Gastón, que ahí tenemos a Héctor y luego te damos la palabra. Héctor, hola. Sí, Perdón. no, por favor, retoma. Es que se reinició esta computadora, no sé qué le Bueno, pasó. no hay Disculpen las por favor. actualizaciones. Ok, entonces estaba comentando que en el tema de las transparencia en cuanto al uso de la inteligencia artificial por los alumnos sí se ha vuelto un tema delicado en cuanto a ese uso o mal uso que le pueden dar ciertas personas. Por otro lado está la discusión, sí, la discusión académica en cuanto a que la inteligencia artificial ha venido de una u otra forma a democratizar el acceso a cierta información que antes alguna persona tenía que recurrir a un libro o a alguna página web o alguna biblioteca y hoy en día desde el uso de su celular puede acceder a una información en un tiempo muy corto, ¿no? Y con datos un poco más precisos. Entonces, en ese sentido, creo que la inteligencia artificial ha venido a ayudar. También el tema de la manipulación de la información, las famosas deepfakes o desinformación, entiéndase la creación de videos, audios o noticias falsas que influyen en la opinión pública. Decía el presidente, el expresidente de México, las benditas redes sociales. Bueno, las benditas redes sociales se alimentan en gran medida de mucha información manipulada, mucha información falsa. Hoy en día es alarmante ver cómo ya se pueden hacer videos con el rostro y la voz muy similar a la de una persona, pero evidentemente son creados a través de inteligencias artificiales. Estaba analizando hace algunos días que ya hay una inteligencia artificial que tú le proporcionas un documento, por ejemplo, un libro, y en cuestión de minutos te hace un podcast donde te comentan el libro y es una naturalidad que como la inteligencia artificial los produce comentaristas y hace reseñas o opiniones acerca de libros. Es muy interesante lo que se ha logrado. Como ejemplo, en cuanto a manipulación, pues hay campañas diseñadas para polarizar a electorados y desestabilizar a procesos de carácter democrático. Por eso el poder de la inteligencia artificial debe de ir acompañado de un marco ético, como lo han referido mis compañeros, un marco ético sólido que priorice la transparencia, la equidad y los derechos humanos. Hay amenazas si no se sabe normar, regular el uso de la inteligencia, que por cierto, pues estamos en el limbo porque no hay una regulación muy propia en cuanto a esto. Hay una amenaza de la inteligencia artificial en cuanto a la democracia. Como podemos saber, cada día y de acuerdo a los índices que analizan a la democracia, pues hay una erosión donde la gente deja de creer en las instituciones públicas, deja de creer en la democracia como medio de solución y se ha venido inclinando a medidas o gobiernos más de corte populista o autoritarios, ¿no? Entonces hay una manipulación o puede haber una manipulación electoral en cuanto al uso de microsegmentación para influir en los votantes específicos. Recordemos el escándalo de Cambridge Analytica con una generación de desinformación, la creación de noticias falsas y el uso de las famosas deepfakes. En las campañas de Estados Unidos y Brasil se utilizaron este tipo de herramientas, ¿no? Y entonces, como ya dije, puede haber una erosión o puede contribuir a la erosión de la confianza pública, desconfianza en las instituciones debido a los algoritmos que carecen de transparencia. ¿Hay oportunidades? Sí, sí las hay. En cuanto a la inteligencia ofrece a la democracia, pues podemos pugnar
desde la academia, desde el estudio de las ciencias sociales y la política, por una mayor transparencia gubernamental. Es decir, en el caso de Jalisco, en la Contraloría del Estado, los funcionarios públicos del gobierno tienen que rendir su declaración patrimonial de intereses y ahí hay una interesante herramienta hecha a base de inteligencia artificial que está analizando la evolución del patrimonio de los servidores públicos, es decir, con cuánto patrimonio, cuántas casas, cuántos autos, cuánto dinero ingresan y con cuánto eh, patrimonio declarado o detectado se salen o terminan su gestión. Entonces, a través de esta herramienta, identifica probables actos de corrupción o enriquecimiento ilícito de algunos servidores públicos o malos servidores públicos. El ejemplo de blockchain para rastrear el gasto público. En este sentido, también, pues, hay un balance entre los riesgos y los beneficios. Necesitamos regular, como ya lo han dicho, para garantizar que la inteligencia artificial sea usada de manera responsable y democrática, fomentar la colaboración multidisciplinar entre tecnólogos, politólogos, juristas, o sea, diferentes ramas. Si bien es cierto, los creadores de inteligencia artificial son expertos en el área de las tecnologías, pero hace falta alimentar de datos ya más específicos, más especializados, por ejemplo, en el ámbito de la medicina, entre otros, ¿no? Entonces, podríamos decir que la inteligencia artificial puede ser un arma de doble filo. En cuanto a la democracia, pues puede ser una herramienta para fortalecerla o puede ser una herramienta para erosionar su confianza, la confianza depositada. Su impacto dependerá de cómo decidamos usarla o cómo cuidemos su uso al respecto. En este contexto, pues ya por último, la inteligencia artificial proporciona datos, patrones para los investigadores sociales que ofrecen la interpretación y el análisis crítico necesarios para contextualizar los resultados. Podemos, los investigadores, formular preguntas clave a los algoritmos para poder buscar respuestas. Ya decían mis colegas que me antecedieron que puede ser una herramienta muy interesante para realizar investigaciones serias, evidentemente con el cuidado humano. O sea, la inteligencia nunca va a sustituir el razonamiento y la investigación humana, pero sí puede ser una herramienta para crear investigación en tiempo récord, o sea, para procesar grandes bases de datos. Yo hasta aquí dejaría mi participación y agradezco la invitación. Gracias, Héctor. Bueno, ahora sí, Gastón, adelante. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a FUDEPA, por poder escuchar a los colegas, por encontrarme con ellos, por encontrarme con un colega de la Facultad de Trabajo Social de la UNER, con el que compartimos el espacio también académico. Y la tarea que me has dado, José, no es nada fácil porque, bueno, primero dedicarme a tratar de sintetizar lo que han sido importantísimas discusiones que se han ido dando. Podemos plantearnos que la primera cuestión que tenemos allí presente es la tensión entre los aspectos negativos y los aspectos positivos del cambio tecnológico, particularmente de la inteligencia artificial. Esa es una primera gran cuestión que nosotros vamos a encontrar en las presentaciones que se han hecho y como nos ha señalado Udo Guglielmo, estamos en el espacio de Bienvenidos a la Era Exponencial, ese título que luego utilizó Oscar Oslak para su último libro sobre el Estado. Y allí es interesante porque hay un común denominador en las exposiciones, y es que la inteligencia artificial ha cambiado nuestras rutinas, nuestras lógicas, nuestros sentidos, nuestros lenguajes, nuestras formas de aprendizaje, las capacidades, la forma de comunicarnos, de viajar, etc. Y sobre todo porque lo que vamos a encontrar es que en muchas oportunidades las visiones son, o por un lado, utópicas, en el sentido de pensar una sociedad deseable que va a venir más ordenada gracias a la inteligencia artificial, o visiones directamente distópicas, en las cuales la inteligencia artificial nos va a llevar como
en algunos casos se ha señalado directamente a la extinción de la humanidad. Entonces, estas tensiones que están planteadas, y me gustaba señalar particularmente una que es de Elon Musk, porque años atrás Elon Musk señalaba que la inteligencia artificial equivale a convocar al demonio. Y es interesante que lo haya dicho él años atrás para ver luego la evolución de los dichos y de la utilización que por parte de las propias plataformas administradas por este mega millonario se ha hecho también de la propia inteligencia artificial. Musk señalaba que era la mayor amenaza para la raza humana, incluso más peligrosa que las armas nucleares. Entonces, en estas visiones distópicas y, por el otro lado, utópicas de la inteligencia artificial, la pregunta sigue estando presente allí, es, ¿tienen inteligencia las máquinas? ¿Tienen motivación? ¿Tienen autonomía? ¿Tienen capacidad de agencia? Para ello, es interesante, a su vez, tomar un dato que me parece de suma importancia, mucho interés. La editorial Penguin Random House acaba de modificar su política en cuanto a la posibilidad de reproducción a través de inteligencia artificial de todas sus publicaciones o de todas sus reimpresiones. Y esto es interesante porque dentro de la idea de Random House, de Penguin Random House, está que lo que se trata de buscar allí es tanto la protección de la propiedad intelectual como, y estoy utilizando expresiones de los medios de comunicación, quitar el combustible de la inteligencia artificial. ¿Y por qué la expresión quitar el combustible? Porque las editoriales ya están pensando, y también pensaba en estos días mientras estaba preparando esta intervención, en la huelga de actores y de guionistas de Hollywood en relación con la inteligencia artificial que se llevó adelante pocos meses atrás, en las cuales el problema central está en no solamente la propiedad intelectual, sino también en qué se le da como información a la inteligencia artificial para que vaya mejorando su capacidad de respuesta, como los colegas que me precedieron señalaron con mucha claridad. Entonces, allí algunos autores también le interesa decirnos que no estamos hablando de una inteligencia artificial idéntica antes del 30 de noviembre del 2022 que después del 30 de noviembre del 2022. ¿Por qué? Porque ese 30 de noviembre del 2022 es en el momento en que se lanza el chat GPT. Y justamente es Eric Sadin, el sociólogo y filósofo francés, quien va a separar, por un lado, una manera de utilización de la inteligencia artificial previa, que él la denomina de organización cognitiva y organizacional, particularmente porque allí funcionaba como un sistema de diagnóstico, funcionaba como un sistema de recomendación, qué camino tomar, qué producto comprar, mientras que para Sadin, a partir de dicha fecha, noviembre del 22, va a darse un giro intelectual y creativo de la inteligencia artificial. Por eso él considera que ya no es un sistema al que le ordenamos que realice solamente tareas de búsqueda, sino que le estamos ordenando que realice tareas intelectuales y creativas, lo que para este filósofo es un elemento realmente disruptivo en la manera en la cual intelectualmente nos estamos manejando. Lo cito, el sistema de inteligencia artificial generativa deglutió todos los corpus existentes desde la noche de los tiempos hasta 2021, con miras a someterlos a análisis estadísticos, matemáticos, esquemas lógicos y ecuaciones probabilísticos. Cierro cita. Es por esto que obviamente estas visiones de carácter mucho más negativas van a estar contrapesadas por visiones que son de carácter positivas y que nos muestran cómo la inteligencia artificial, ya se dijo en esta reunión, son de alta utilidad en el ámbito educativo, para la formación de estudiantes o de profesores, en la atención médica o, como ya también se dijo, en los avances de la ciencia.
Por eso, no obstante, la inteligencia artificial puede funcionar como una muleta en un enfoque que la cointeligencia permitan que aumenten las capacidades y el involucramiento en la forma de generar conocimiento. Me interesa también plantear, porque otro de los puntos señalados a través de estas distintas jornadas que se han ido realizando es el problema de la inteligencia artificial y el Estado. Y allí me gustaría volver a cómo Oscar Oslak ha planteado un tema que me parece de importancia, y es la tensión entre el impacto tecnológico que está desplazando a la lógica legal. ¿Por qué? Porque toda organización pública tiene una lógica legal, pero el principio organizador de lo burocrático como la norma comienza a perder terreno en manos de lo informático. En palabras de Oslak, sistema informático mata norma jurídica. Entonces allí es de interés porque lo que está poniéndose tal vez en discusión es el problema de la norma jurídica como principio de generalidad. Y allí es una tensión que Oslak va a señalar y que me parece que es de importancia. Sostiene el autor que el actor estatal es crucial para el poder combinado de la industria y el establishment científico-tecnológico puedan encauzarse en una dirección que aproveche las ventajas de la innovación y evite las negativas consecuencias sobre bienestar e interés general. El otro punto que también se destacó aquí, que lo voy a pasar mucho más rápido, por lo tanto, es el de la relación entre inteligencia artificial y las políticas públicas. Nadie puede dudar de que la inteligencia artificial aumenta la capacidad que tienen los tomadores de decisiones a la hora de poder no solamente diseñar, sino también implementar las políticas públicas. Sin embargo, también fue dicho, pero me gustaría volver a señalar que aquí queda como tema para trabajar cómo es el procesamiento de los datos y también cómo en este procesamiento de los datos aparecen los problemas de los sesgos, no solamente internos, sino también externos, que puedan tener las decisiones sobre políticas públicas que puedan ser tomadas por parte de los decisores. Obviamente tenía una larga lista de políticas públicas donde ya se están aplicando la inteligencia artificial, luego paso el escrito para que lo puedan revisar. También se planteó en esta charla, como en otras que se estuvieron planteando aquí, que la inteligencia artificial tiene un impacto decisivo sobre el ámbito electoral, fundamentalmente porque disemina en muchas oportunidades, como se acaba de decir en la intervención anterior, información falsa sobre las elecciones, y las herramientas de la inteligencia artificial cada vez son más populares y podrían propiciar una diseminación desenfrenada de desinformación y crear otros peligros para la propia democracia. Esto es un punto que en las distintas intervenciones que se han estado planteando en esta jornada como las anteriores está presente. Ahora, la pregunta, ¿cómo detectar y cómo defenderse de la información electoral engañosa generada por la inteligencia artificial? Esto es un punto no menor para nuestras democracias, sobre todo porque se puede llegar al punto extremo desde ya, visión catastrofista, visión distópica de la inteligencia artificial, de la propia eliminación del voto por parte de la propia inteligencia artificial. Entonces, por ello las personas a cargo de formular políticas deben evitar que los contenidos manipulados se utilicen para socavar las elecciones y privar al electorado de su derecho al voto. El otro elemento que me interesaba plantear es cómo la inteligencia artificial es utilizado, también fue planteado en las distintas jornadas, por eso me interesa destacarlo, actúa sobre el control social. Y en este sentido, podemos ver cómo hay agencias que aplican la inteligencia artificial directamente, como ya se dijo, para espiar a la población y
poder llevarlas ante un tribunal. Los organismos supervisores son, según se estudia y según se analiza, aquellos que tienen que bregar por las libertades civiles y deben recomendar a los decisores de las legislaciones en cada uno de los estados para evitar los riesgos sobre la privación de los derechos de la propia población. ¿Por qué? Porque los gobiernos y las compañías ya usan sistemas de inteligencia artificial que producen resultados plagados de errores y prejuicios que afectan especialmente a comunidades, principalmente de inmigrantes o a las minorías. El problema, por lo tanto, de cómo se da un crecimiento del uso gubernamental de los sistemas de decisión automatizados que impactan directamente sobre individuos o comunidades sin previo establecimiento de estructuras de rendición de cuentas. El problema de la accountability ya señalado en esta jornada. Dos últimos señalamientos para concluir. El anteúltimo, cómo la inteligencia artificial cae en manos no solamente del control de los usuarios y de las empresas, y esto particularmente porque lo que nosotros tenemos que observar que el mayor control de los datos en Occidente está en mano aproximadamente de 5 grandes empresas, y también tenemos que observar que el mayor control de datos en Oriente está en un número menor aún de empresas, se calcula que entre 3 y 4. Entonces, este manejo de datos concentrado en grandes empresas lleva, y esto ha sido muy estudiado y muy analizado, lleva necesariamente a una utilización oligopólica por parte de esas empresas del manejo de los datos, que muchas veces poseen datos en mayor cantidad y calidad que los propios estados al momento de la toma de decisiones. Último tema para finalizar y para no aburrir, cómo la inteligencia artificial impacta sobre el problema de la seguridad. Ya lo comentábamos previamente y creo que Héctor lo hacía en su intervención. Más de la mitad de los habitantes del planeta viven en smart cities. A su vez, según datos de la OCDE, en países cada vez son más los municipios que forman parte de la tendencia a elegir tecnologías de inteligencia artificial para la seguridad ciudadana. Y me gustaría cerrar con un grupo de datos. En estaciones de autobuses, en carreteras, en actos, en celebraciones oficiales, en edificios públicos, en cruces con mucho tráfico, ya hay dispositivos de medición inteligentes y sistemas de videovigilancia potenciadas por inteligencia artificial. En China, en 2020, encontramos al país con mayor cantidad de cámaras de televisión y de reconocimiento facial. Pero si vamos a Occidente, que es donde podemos tener datos más fehacientes, Londres, Berlín, Moscú, son las principales ciudades de Europa a las cuales sigue Madrid. En Londres hay 5,2 millones de cámaras en el año 2020, lo que significa una cámara cada 13 ciudadanos. Los datos son un poco mayores, la cantidad de ciudadanos en Alemania, porque tienen mayor cantidad de habitantes, pero tienen la misma cantidad de cámaras Berlín que Londres. Lo mismo pasa con Francia y es decreciente hasta llegar a España, que tiene al año 2020, la ciudad de Madrid, 900.000 cámaras de reconocimiento y de seguimiento. El reconocimiento facial es uno de los objetivos de estos dispositivos, que intentan alejar a ladrones y asaltantes de viviendas, a identificar movimientos de personas, etc. Sin embargo, hay un dato que es importante. El aumento de las cámaras no ha hecho disminuir necesariamente el índice de criminalidad en las ciudades estudiadas, lo cual pone en discusión cuál es la utilización de estas cámaras, cuál va a ser la forma en que los datos que proveen van a ser utilizados por las distintas agencias privadas o públicas, y esto es algo
que también nos hace pensar cuáles son los alcances de la inteligencia artificial. Muchas gracias. Gracias, querido Gastón. Bueno, yo quería hacer dos disparadores para terminar, escucharlos a ustedes. Lamento mucho no poder congeniarlos, son dos líneas distintas y la vuelco ahí a ver qué les interesa tomar. La primera, los he escuchado a todos muy atentamente. Hay como exposiciones algo neutrales acerca de la inteligencia artificial, es decir, esta vieja idea que la tecnología es un martillo, ¿no? La tecnología es un martillo y ese martillo se puede usar para construir o destruir. Esta idea de neutralidad tecnológica apareció mucho en el panel anterior y entre los queridos colegas de acá. Discrepo con eso, con esa idea, me parece algo ingenua en el rol que está jugando en el marco de los tecnología de punta dentro de grandes corporaciones globales. Y acá quiero hacer un planteo muy sencillo. Si nosotros tomáramos al Winchester, no nos dice nada, es un rifle. Ahora, si el Winchester lo relacionamos con la flecha, empezamos a ver otro escenario, empezamos a ver el exterminio de civilizaciones enteras en cacerías fáciles por pequeños grupos de personas, porque el avance tecnológico es tan brutal entre el Winchester y la flecha que permitió que puñados de personas exterminaran a civilizaciones completas con muy pocos años de resistencia. En este momento, en este preciso momento en que estamos hablando, se están construyendo supercomputadoras de 2, 3 y 4 mil millones de dólares cada una, computadoras cuánticas y el desarrollo del know-how de la inteligencia artificial, que fíjense las proyecciones de ganancia que tienen, que Microsoft pagó por ChatGPT, por una partecita de ChatGPT, 100 mil millones de dólares. 100 mil millones de dólares. Si nosotros sumamos computadoras cuánticas, que son a la N de una supercomputadora, más las computadoras, las supercomputadoras que se están construyendo actualmente, más el know-how de la inteligencia artificial, y lo confrontamos con la América Latina profunda, con el África profundo, con la sociedad subdesarrollada profunda, empezamos a tener un escenario alarmante en relación de disparidad de poder, como ya hemos visto, como fue la época del vapor con la colonización africana o global, digamos, ¿no? Ya hemos visto esta simetría, pero pareciera que esta simetría ahora está más concentrada y la escala es mucho mayor. ¿Cuánto le va a costar a la Argentina o a Bolivia o a Ecuador o a Chile tener una supercomputadora o 2 o 3 o 4? ¿Cuántas décadas le va a costar reunir 20, 25 mil millones de dólares solo para tener una supercomputadora? Se están construyendo varias en el centro del mundo, varias, en China también. Supercomputadoras y computadoras cuánticas serán herramientas impactantes para el dominio absoluto de la industria del medicamento, de la industria de la salud, entre otros dominios, dado que estas computadoras tienen el potencial enorme de encontrar en los juegos de moléculas y de fórmulas y de no sé qué otra pondonga que no entiendo, soluciones médicas y vacunas para todo tipo de problemas muy rápidamente. Entonces, digo esto, estos avances tecnológicos, los que han, junto a la inteligencia artificial, han mostrado, y pregunto, una tendencia dominante y monopólica. Los que han dominado esto se han quedado con los mercados, no generan mercados competitivos. Vamos a dar algunos ejemplos sencillamente. Mercado Libre y Amazon se están quedando con el comercio digital de América y le ha costado a todas las alianzas de bancos brasileños, a las alianzas de bancos, todos los bancos argentinos, todos se han unido en una alianza, todos, se han unido para formar Modo, que es la alternativa a Mercado Pago. Mercado Pago se quedó con el 90 y Modo con el 10 del mercado. ¿Por qué? Porque Mercado Pago está una década adelante en materia de inteligencia artificial. Es decir, que muestra lo mismo que mostró las redes sociales.
una conducta monopólica absoluta. Entonces, primera pregunta, ¿la inteligencia artificial va a consolidar el proceso de monopolización de toda la vida comercial, industrial, de seguridad? ¿Va a acentuar mucho más las megas empresas globales para quedar con un pequeño puñado en cada uno, 2 o 3 en cada uno de los campos? ¿O no? Primera disparador. La segunda, que no tiene nada que ver con esto, todos hablaron de la Big Data, de la capacidad de predecir, del uso y la manipulación de las personas, etcétera. Hemos hablado mucho de esto. Sin embargo, quiero marcar dos fenómenos que me llaman mucho la atención y que son contrarios a este discurso que estamos teniendo nosotros. Primero, las encuestas. Cada vez peor. En un mundo en donde más despliegue tecnológico, matemático, de inteligencia artificial, de dominio de todo el backup anterior que ya tenemos de encuesta, cada vez son más desastrosas. Cada vez están más lejos de acertar en todos los países de Occidente. No es un caso de Estados Unidos o en la Argentina, inclusive hay a veces 8, 10 puntos de diferencia entre el promedio de las encuestas y la realidad, ya no 2 o 3 que sería un error grave, 8 puntos, 10 puntos. Entonces pareciera ahí que mayor desarrollo tecnológico no está pudiendo con la predicción afinada. Y el segundo elemento que pareciera otro gran fracaso de este poder sobre la conducta humana es el apagón demográfico. No hay nada más predecible que la conducta demográfica de una sociedad a largo plazo, más todos los estudios que tenemos, más todas las políticas públicas que tratan de evitarlo, y sin embargo Corea del Norte, Corea del Sur está a punto de desaparecer, Madrid está a punto de desaparecer si no incorpora 150.000 africanos por año, porque el apagón demográfico es dramático en una gran cantidad de países, a pesar de que tenemos todos los mecanismos de información, de manipulación, de control, no podemos hacer que la conducta haga otra cosa. La conducta hace algo distinto a lo que las herramientas tecnológicas sirven a sus políticas públicas. Fracaso absoluto en las encuestas y en el manejo de la natalidad es una muestra de que finalmente la conducta humana es indomable. Dejo todos los disparadores para el equipo, a ver qué piensan. ¿Quién toma la posta? Si quieren, yo rompo Dale. el silencio. Las tres preguntas, pues dos, la segunda partida en dos, me parecen fascinantes, pero quisiera concentrarme en la de la vida humana, en la de la debacle demográfica y plantear, creo que esto tiene que ver con la definición del hombre moderno como ser de la experiencia y no ser de la vida social. Y esto asociado con el hiperindividualismo que lleva al no querer reproducir la vida, sino al querer experimentar toda la vida. Como oferta que da nuestra sociedad y la facilidad que da el desarrollo tecnológico y el desarrollo de mercado para poder hacer un rechazo de la reproducción de la vida humana. No sé si me esté haciendo entender. El rechazo de yo para qué voy a reproducir la sociedad, yo para qué voy a tener hijos, yo para qué voy a contribuir con el futuro si yo lo que quiero es maximizar mi experiencia y el disfrute que pueda tener, el costo de un niño, el costo de la educación de una familia, el costo del compromiso, la necesidad constante de agotar, en tanto lo que se busca son vivencias experienciales. 5 matrimonios no son suficientes. ¿Qué tal si ahora me caso con otro tipo de personas y ahora soy otro tipo de yo? Es, es facilitado por la tecnología y es facilitado por el aparato productivo que tenemos, pero no creo que sea consecuencia directa de la inteligencia artificial. Precisamente porque son herramientas y son herramientas que están cargadas con lo que uno los carga. Ahorita estabas hablando
el terrible camino de las lágrimas americano con el rifle. Y está bien, pero ahorita que también estabas mencionando, llevamos 5 años de predicciones electorales fallidas y es porque la sociedad cambió enteramente y todos los modelos de predicción que tenemos se concentraban en el mundo que era válido hasta el 90, un mundo que con variables y con maneras de comportarse que son del 80 y el 90, las famosas 8 llaves que predicen las elecciones en Estados Unidos se llevan equivocando 2 veces, por lo menos en el caso de Hillary, por lo menos en el caso Hillary Trump y en el caso de Kamala Trump se equivoca. Y básicamente cuando uno ve los sistemas de predicción de elecciones, lo que hacen es coger algo que se hacía de una manera muy manual antes y le agregan la información, pero los predictores y la manera en que se construye el algoritmo lo lleva a tomar decisiones para los cuales la humanidad ya las relaciones sociales ya han cambiado mucho. Y uno puede perfectamente comparar cómo el bajón demográfico en Europa, el bajón demográfico en los países del sudeste asiático, en especial Japón y Corea, contrasta con el boom demográfico africano. Aquí en Colombia yo siempre lo he analizado y es que Colombia también ya entró en un declive demográfico claro, horrible, pero es un declive demográfico que se concentra en sus ciudades principales. Desafortunadamente, en las ciudades principales, en las 4 ciudades principales de Colombia, se concentra un poco más del 60% de la población. Pero si nosotros nos podemos observar, otras regiones de Colombia, regiones más periféricas, tienen un boom demográfico importante. Y si uno se pone a verlo ahí, es alrededor de qué tipo de vida viven las personas de Medellín, de Bogotá, qué tipo de vida viven o quieren vivir las personas de Montería, de Quibdó, de Valledupar, que son por lo menos Valledupar, Quibdó por lo menos Valledupar y Montería son las 2 ciudades que más demográficamente están creciendo. Entonces, de cierta manera, pues hay cambios que se dan. Eh, Y finalmente, sobre el monopolio, pues la respuesta es sí, el monopolio se genera, pero hay una frase hermosísima de Antonio Negri que, que él estaba citando a alguien más, no me acuerdo a quién, en la fábrica de porcelana y dice, al poder absoluto hay una resistencia absoluta, siguiendo un análisis muy Foucaultiano, porque todo esquema de poder falla en la incapacidad que tiene de ver el mundo por fuera de lo que puede controlar. El control siempre es limitado y el control siempre va a ser limitado a la estructura de aquello que determina como posible. Gracias, David. Vamos cerrando, así le damos la palabra a todos. Ujú. Gracias. 2 minutos, no más, chicos. ¿Puedo, puedo retomar en relación a esto que estaba diciendo David? Yo creo que atinabas muy bien, José María, cuando decías dominante, monopólica, y yo agrego además colonizadora de los recursos naturales, porque la producción de las supercomputadoras genera esa desigualdad entre los países que producen y los países de donde se sacan los recursos naturales para poder producir estas supercomputadoras, que eso también genera otro tipo de desigualdad. Por supuesto que existen monopolios, oligopolios, como decía hoy Gastón, en relación a algunas empresas que tienen la intención de maximizar sus ganancias. O sea, ahí la inteligencia artificial es una plataforma para maximizar ganancias, pero coincido con David en decir, bueno, desde un esquema Foucaultiano, todo poder siempre puede generar resistencia. Y ahí me gusta mucho pensarlo desde la perspectiva aceleracionista, o sea, cuando hablamos de manifiesto aceleracionista, como decir, tal vez el algoritmo se pueda democratizar, y la democratización del algoritmo consiste en desarmar esa caja negra y poder, por ejemplo, trabajar desde enfoques más populares o enfoques más democráticos y horizontales, en qué consiste esto del algoritmo y qué otras estrategias tenemos frente a los oligopolios de grandes empresas que básicamente dominan el mercado de la inteligencia artificial. Eso va a hacer que sigamos generando datos y que sean utilizados por otras grandes empresas para seguir ganando a costa de nuestra producción de datos, sí,
por supuesto, pero es una lucha que se tiene que dar no necesariamente a cortísimo plazo, sino que se tiene que pensar como una estrategia donde tal vez el cambio se vea a mediano plazo o a largo plazo. Nosotros pensemos que estamos discutiendo esto ahora, con apenas unos 5 años de salido del fenómeno, y estas grandes empresas vienen de décadas y décadas y décadas de pensar estrategias de negocios para que esto hoy esté funcionando como está funcionando. Entonces, nos toca a nosotros ahora, como esa resistencia al poder dominante, monopólico y explotador de recursos naturales, pensar qué otras estrategias nos damos también a largo plazo. Es una cuestión de construir. No es neutral la inteligencia artificial, no es eh, una simple herramienta, sino que tiene sus consecuencias en la vida cotidiana. Solo eso decir. Gracias. ¿Quién más? Yo, si me, pero lo permiten. Eh, me, me pusiste a pensar mucho en estas preguntas provocadoras y me gustaría enfocarme sobre todo en el tema de la segunda, la que tiene que ver con el tema de las encuestas. Por ejemplo, yo hablo del caso mexicano, que es el que domino y conozco un poco mejor. Las encuestas han venido usándose como construir narrativas o noticias falsas, es decir, son pagadas al mejor postor. Hay una falta de normatividad o regulación en México. Cualquier persona puede abrir una casa encuestadora, simular que se aplicó un estudio. Es muy suelto a pesar de que supuestamente tienen que reportarse ante el Instituto Nacional Electoral o a los institutos locales. Sin embargo, cada 3 o cada 6 años, que es cuando se celebra elecciones en México, vemos nuevas personas morales, nuevas empresas que se dedican en teoría a aplicar encuestas y el que le pague la encuesta, ninguna encuesta es gratis, tiene un costo aplicarla. Entonces, evidentemente son pagadas y por eso, y además el tema que hay un voto más volátil, una polarización entre la sociedad y entonces hay un voto oculto. La gente tiende a ya no querer contestar las encuestas o a falsear su respuesta con el temor de algún tipo de persecución o algún tipo de estigmatización si contestas que vas o prefieres un X o un Y candidato. Entonces, o la gente ya no contesta o contesta con temas falsos. Entonces, y también pues el tema de que las metodologías que se están utilizando, lo decía yo en mi intervención, las encuestas aplicadas en redes sociales, pues hay un sesgo tremendo porque no todos tienen redes sociales, no todos usan redes sociales, o el tema de aplicadas telefónicamente, pues no todos tienen o utilizan, hay un amplio sector de la población, no hay como las encuestas cara a cara. Hasta aquí mi respuesta para que mis demás compañeros aborden las demás respuestas. Marco. Gracias, Héctor. Sí, muchas gracias. También brevemente, pues en tu primera respuesta yo, a final de cuentas, comprendo que antes de la inteligencia artificial existían estos mecanismos de control y de dominación, había mecanismos de exclusión social y había desigualdad de unos grupos sobre otros, y que aun cuando se dice que la inteligencia artificial es una herramienta, pues sí, es una herramienta también para reproducir las condiciones de dominación, así de simple, también sucede, y eso hay que entenderlo. Y no hay que ser neutrales al respecto, porque evidentemente pareciera que hay una colonización de la economía en la política o hay una colonización del mercado sobre el Estado y que en efecto hay mayor trascendencia de la inteligencia artificial en el sector económico y que el sector del Estado está siendo de alguna manera desplazado por estos grandes oligopolios que tienen el control de la información. Y no es fortuito recorrer un poco a Foucault, ¿no? El conocimiento, es decir, qué está pasando con el control del conocimiento y dónde está concentrado ese conocimiento y para qué se está utilizando. Y la segunda, pues poner de ejemplo al famoso Alstif, que estaba leyendo un poco el candidato que es a inteligencia artificial en el Reino Unido. Fue el primer candidato de inteligencia artificial en el Reino Unido, donde se le preguntaba no quién es él, sino qué es. Un poco en esta lógica de la deshumanización, pero que estaba poniendo justo en el tema la cuestión de cómo llega la inteligencia artificial o los procesos político-electorales y los riesgos que eso puede producir, ¿no? Hasta ahí dejaría yo la participación. Muy bien.
José Bueno, Manuel. sí, también así brevemente, se observa primero en cuestión del Mercado Libre y Amazon logran este monopolio a partir de la pandemia. Es decir, antes de la pandemia había mucha desconfianza en las transacciones financieras a nivel internacional y durante la pandemia, pues es lo que se va a dar. Es decir, estamos en casa y ya se tiene que dar un Mercado Libre o un Amazon que te llega a tu mercancía a tu casa. Entonces ya después generas una mayor confianza en este tipo de mercados y se incrementa. Vemos las encuestas, por ejemplo, que se utilizaban antes de la pandemia, el 80% de tanto ciudadanos como empresas desconfiaban de este tipo de transacciones financieras. Después de la pandemia es al revés. Ahora el 20% desconfía y el 80% confía más en una transacción de este sistema financiero y de este tipo de mercados. Y en cuestión de las encuestas, yo siento igual también debe de ser cara a cara en cuestión de estas redes sociales desconfían mucho, pero también hay otro factor que yo siento que no están considerando, el factor de que ya no hay ideologías, ya no hay partidismo. Les preguntas a los chavos hoy de 18 a 25 años y ninguno está, o mejor, no, para no decir ninguno, voy a decir el 80% de ellos te dicen que no están en ningún partido político, o sea, no hay ese amor a algún partido político. Estoy hablando en el caso de México, en el caso de aquí de Nuevo León, donde no hay partido político que a ellos les agrade. Ellos están esperando un candidato. Aquí en Nuevo León es un candidato joven y las redes sociales fue causa de ese ebullicio que se dio y que joven y votaron. Hoy se arrepienten y ya están esperando a ver qué otro candidato, no partido político. Y eso te hace ver de que las encuestas vayan cambiando, porque no te dicen realmente por quién, te dicen cuál sería un candidato ideal para ellos. No te hablan de un partido político porque no se inscriben a un partido político. Y en el otro caso, cuando estamos hablando de esa población, yo siento que es por cuestiones también del mismo gobierno. Es el gobierno está generando de que vaya disminuyendo la población. Estuvimos en un tiempo donde está creciendo la población y entonces ellos sienten que hay demasiada a nivel mundial y buscan estrategias para poderla disminuir. Por eso yo siento que hay leyes en el caso de aprobación del aborto, una ley que hace del matrimonios del mismo sexo, todo eso te va generando a ti que te vaya disminuyendo la población, pero nunca pensaron que iba a haber un desfase entre una generación y otra. Por eso el caso de España, el caso de Corea del Sur, Francia, que tuvo que repatriar muchos africanos para poder tener una mano de obra que se le estaba acabando. Entonces, siento que el mismo gobierno, los mismos gobiernos estuvieron generando a través de este tipo de reformas o generar nuevas culturas para poder disminuir sin pensar lo que estamos sufriendo ahora y lo que vamos a sufrir. Entonces, yo digo, nosotros vamos a llegar a una edad donde ya no estamos en capital humano, capital de mano de obra, pero no hay un colchón que te vaya dando esa nueva generación. Gracias. Entonces, muchísimas gracias. No, gracias, colega. Gastón, cerrás vos. Con Qué alguna honor. reflexión. Sí, bueno, realmente le agradezco a los colegas el haberme permitido aprender tanto de todos ellos. Y fundamentalmente creo que una de las cuestiones que las preguntas que nos hacían nos dejan es las dudas que nos quedan respecto de cómo estos procesos se van a encaminar hacia el futuro. Y en este sentido, volver a ver, revisar aquellos viejos autores que nosotros siempre veíamos, que estaban discutiendo cuál era la función de la tecnología y cómo impactaban en sus contextos, nos pueden también servir para nosotros. Estamos ante una nueva tecnología, vamos a tener elementos que nos van a permitir mejorar sensiblemente la condición de nuestras sociedades y vamos a tener elementos que nos van a tener que hacer revisar permanentemente cómo estamos construyendo la sociabilidad mínima que tenemos que instituir en cada uno de nuestros países.
Me parece que la inteligencia artificial es un elemento con el cual vamos a convivir, insisto, pero que esa convivencia tiene que estar necesariamente pautada, porque de otra forma vamos a tener, utilizando una terminología económica, demasiadas externalidades negativas. Colegas, gracias a todos. Nos vamos junto con todos los científicos del ChatGPT que están renunciando, alarmados. Nosotros también nos vamos a casa y nos encontramos el año que viene trabajando en equipo. Gracias a todos. Chao, que Muchas gracias. pasen bien. Hasta luego. Gracias.